Hola, continuamos con otro video del mini curso de HTML y quiero explicar y comenzar otro proyecto, pero quiero explicar unos conceptos en CSS. Entonces, bueno, para ello vamos a ya cerrar este proyecto que tenemos y voy a cerrar aquí. Esta pestaña también la voy a cerrar de mi navegador. Y aquí vean, lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta. ¿Sí? Aquí vamos a nuestra carpeta donde tenemos el otro proyecto, o en otras si quieren. Pueden crear una carpeta, yo le llamé CSS-unidades. Le puedo poner también CSS-conceptos, el nombre que ustedes gusten. Entonces, una vez que ya la creamos, vamos a abrirla. Y aquí lo que tenemos que hacer es dar clic en archivo o file y le damos abrir folder, open folder, y seleccionamos nuestra carpeta que acabamos de crear, que no hay nada hasta ahorita. Entonces seleccionamos, aquí nos dice que si queremos guardar como un archivo de carpeta de trabajo, le damos que no. Y ya tenemos aquí nuestra carpeta de trabajo, la que vamos a crear, y vamos a crear ahí algunos archivos. Entonces, bueno, les voy a explicar unos conceptos que son, creo yo, importantes. Vamos a crear nuestro index aquí dentro de la carpeta, new file, y aquí le ponemos index.html y vamos a crear nuestra estructura. Viene el doctype, ahí está. Luego vamos a poner nuestra etiqueta HTML, apertura y cierre. Dentro vamos a crear nuestro head, etiqueta head de apertura y cierre, para que no se nos olvide. Y luego vamos a crear nuestra etiqueta body, así. Ajá. Listo, entonces le voy a dar aquí un zoom. Así tenemos nuestra estructura. Luego lo que vamos a hacer será poner un poco de contenido por acá. Vamos a ponerle bueno, podríamos tener nuestra meta y todo eso, pero en esta demostración y para hacer un ejemplo de conceptos no será necesario. Entonces etiqueta de title de apertura y cierre, y le podemos poner aquí página conceptos CSS, ¿no? Perdón, CSS. Listo. Bueno, y aquí vamos a crear un H1. Vamos a ponerle por aquí H1, etiqueta de apertura y de cierre, y aquí le vamos a poner página corporativa CSS, o bueno, nada más página corporativa. Luego vamos a poner un parágrafo con minúsculas, así, apertura y cierre, y le ponemos, esto es un párrafo o un texto. Vamos a ponerle un texto. Y vean, vamos a usar una etiqueta que no hemos utilizado, que es la de span. ¿Sí? Y esta etiqueta sirve apertura y cierre, y solamente estoy encerrando, vean, dentro de P, pues tengo mi texto, pero yo quiero darle pues como un estilo a la palabra texto nada más. Entonces lo que hacemos es encerrarlo en otra etiqueta que es span, que es una etiqueta que nos permite agrupar un conjunto de textos y les podemos dar cierto estilo, ¿no? Entonces aquí vamos a encerrarlo así. Todavía no hemos dado ningún estilo, y entonces vamos a ver cómo se visualiza mi página.
Entonces vean aquí, ya tengo mi index y la voy a abrir en el navegador. Aquí está, ¿sí? Bueno, entonces aquí está, no se ve ahorita ninguna diferencia. Aquí lo tendríamos que hacer con CSS. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear aquí dentro de nuestro proyecto una carpeta. Podemos dar clic derecho aquí en cualquier lado del panel izquierdo y le damos New Folder y nuestra carpeta donde van a estar los estilos de manera independiente. Entonces le damos SS y luego vamos a crear aquí un archivo en esa carpeta que sea style.css también, y ya tenemos nuestro archivo. Bueno, lo que vamos a hacer es definir nuestra referencia. Aquí recuerden que nuestros estilos van en el head, pero no es buena práctica tenerlos en la etiqueta style, sino en un archivo independiente, que para eso creamos el que le llamamos style.css, y vamos a hacer referencia a él con link, así. Esta no tiene etiqueta de cierre, solamente es de apertura, y le podemos dar href igual, y vamos dentro de nuestro index a la carpeta CSS, ¿sí? Estoy ubicado en index, que es este archivo, y le digo entra a la carpeta CSS. Voy a ir a mi carpeta, vean que ya lo había explicado en el video anterior. Estoy en el index y le digo quiero entrar a CSS y hacer referencia a este archivo. Entonces quiero entrar a la carpeta, entonces le damos CSS diagonal a mi archivo style.css y guardamos. Ahorita no tenemos ningún estilo, ¿sí? Por acá no tenemos ningún estilo. Bueno, y de hecho acá pues, si recargamos no hay ningún cambio. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Quiero explicarles varias cosas acá en nuestro archivo style. Voy a hacer un comentario, voy a poner comentarios aquí, de esta forma. Esto es un comentario en el CSS, también lo podemos colocar. En HTML ya vimos cómo se colocan los comentarios, con el menor que, admiración y los guiones, ¿no? Aquí es con diagonal asterisco y cerramos con diagonal asterisco, y aquí ya podemos colocar esos comentarios. Entonces lo que quiero que vean es, o explicar es esto. Lo primero es que en CSS no se soportan todas las propiedades, ¿sí? que vamos definiendo en el CSS. Por ejemplo, un background color, un font size, pues todo eso es, por lo regular todos los navegadores lo soportan, pero van colocando en cada navegador nuevas propiedades y de acuerdo a un estándar, y entonces a lo mejor Safari y Firefox soportan esa propiedad, esa nueva propiedad, pero a lo mejor Chrome no, o al revés, ¿no? Entonces eso, bueno, ¿quién lo define? Los que programan estos navegadores, ¿no? Firefox, Safari, Chrome, Opera, Brave, todos esos, Edge, ¿no? También. Entonces con esto, ¿sí? ¿Cómo yo sé qué propiedades soportan mis navegadores? Si vamos aquí a internet y le ponemos compatibilidad CSS navegadores, ¿sí? Nos va a salir por acá, bueno, varias páginas, ¿no? Y podemos ver qué propiedades pues soporta cada uno, o buscar, más fácil es busco la propiedad, ¿sí? Que quiero ver que si es compatible con Safari, con Chrome, con Firefox, y entonces pues ahí reviso, ¿no? Entonces, bueno, vean aquí en esta página me muestra, me dice cuál es la vista del navegador para su sitio, por ejemplo esto, ¿no? Todo esto, aquí podemos ver incluso cualificados, que vamos a verlos después, si lo soporta, por ejemplo, Chrome, Edge, en qué versión, ¿no? Estas son las versiones. Internet Explorer, que ya está obsoleto, ya no se usa, pues también. Los navegadores, por ejemplo, móviles, si lo soportan o no, también,
qué funcionalidades y todo eso. Entonces es importante siempre pues revisar, ¿no?, nuestras propiedades que vamos a definir, y más si encontramos alguna propiedad nueva, ¿no? Entonces vean, aquí pues tenemos CSS, y hay que ver que lo soporten pues todos los navegadores, ¿no?, estas propiedades. Entonces con esto voy a lo siguiente. Ustedes han visto que en los valores, por ejemplo, del padding, y nosotros lo hicimos en el proyecto anterior, teníamos 10 px, que son en este caso 10 píxeles, pero también ustedes pueden ver, y de hecho aquí está, miren, en esta propiedad que está dando de esta clase ítem, le está dando un padding y le pone 1em, pero a veces no nada más van a encontrar 1em en otros proyectos, sino 1rem. Y entonces, ¿qué significa eso? Bueno, entonces vamos a ir a las medidas. Eso es lo que quiero explicarles, ¿sí? Entonces vean, aquí voy a ir a otra ventana que ya tengo por acá lista. Bueno, este es el proyecto que vamos a realizar en los siguientes videos, pero aquí, miren, si ustedes ponen, lo voy a hacer un poco más grande, ¿sí? Si ustedes ponen unidades CSS, salen diferentes páginas, y voy a darle clic aquí a la primera, que es de Mozilla, y entonces tenemos diferentes unidades pues para longitud, de número y todo eso que podemos colocar. Y esto es importante porque lo van a encontrar en proyectos ya en producción. Entonces pues necesitamos conocer por qué se pone eso. Y vean, aquí tenemos, por ejemplo, para unidades de números, longitudes y porcentajes, pues tenemos que pueden ser un integer, un number, dimension o el porcentaje, ¿no?, tal cual. Y luego tenemos, de hecho aquí están los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un número, por ejemplo, si le damos a lo mejor, no sé, una propiedad que sea font size, aquí hay algunas propiedades que podemos colocar, ¿no? Y aquí me dice, pues puede ser, no sé, un entero, un decimal, ¿no?, entero, un decimal negativo o positivo, entero, negativo, positivo también, y todo eso. Pero vean que aquí viene las unidades de longitud absoluta, en donde pues ya nos ponen cm, mm, Q, cuartos de milímetros, ¿no? Y viene por acá lo de los píxeles. Nosotros vamos a abordar píxeles, em y rem, y les voy a explicar pues qué significan esos que nos encontramos en los proyectos. Y por acá viene, vean, unidades de longitud relativa. Vean que aquí viene esa parte que les decía, el em y el rem, ¿no? Son como los más comunes, pero también pueden usar otros, ¿no? Y entonces por acá nos dice el tamaño de la letra del elemento padre, es el em, y el rem, el tamaño de la letra del elemento raíz, por eso tiene la R, raíz o root, em, ¿no? Y esta nada más es em. Bueno, ¿y qué significa eso? Significa lo siguiente. ¿Por qué se le llamó pues en primera em o rem? Y voy a colocar esto acá. Estas unidades que les voy a explicar se usan pues en este caso en el tamaño de la fuente, font size, padding, IMG, entre otros, ¿no? Y ustedes van a encontrar el em, el rem y el px o píxeles, pero también porcentaje, que eso lo vamos a ir viendo, ya lo podemos hacer con responsive y todo eso. Pero el px, les voy a poner el px, que es el px, es la unidad de medida de tamaño de un píxel. Bueno, el píxel se mide dependiendo también un poquito de hardware o del BRP, ¿no? Que no me voy a meter mucho en esos temas, pero un píxel pues es un cuadrito que se le da un color, ¿no? Y bueno, el cuadrito pues depende mucho del hardware de la máquina y todo eso. Y por acá quiero que vean esto, CSS-PX, que es el píxel, una de las unidades de medida que ponemos en los CSS. Y vean que aquí podemos calcularlo, ¿no? Tenemos una resolución como de pantalla,
Tenemos por acá el DPR, que tiene que ver con el hardware, y pues podemos calcular, ¿no? Los píxeles y todo eso. Pero acá tenemos, por ejemplo, ya como se ve un píxel, de acuerdo al tamaño del display, del monitor y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con que un píxel pues es un cuadrito que va a estar pintado, ¿no? Y eso lo voy a cerrar. Entonces, por eso es que se usa esa unidad de medida. Pero también tenemos la unidad de medida que es el rem, ¿sí? Y el rem se le conoce como la unidad de medida, ¿sí? En este caso del elemento raíz del documento HTML. ¿Quién es la raíz? Lo voy a poner aquí abajo. La raíz pues es nuestra etiqueta HTML que ponemos en nuestro index, por ejemplo, y en todos nuestros HTMLs. Esta de aquí, ¿sí? Esa sería como el elemento raíz. También se dice que se da un tamaño absoluto, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué se le colocó ese nombre? Bueno, esto es porque en las imprentas a la hora de imprimir pues, un texto, la letra como más ancha o que ocupaba más ancho era o es la M. Entonces se le quedó pues la unidad de medida que iba a ser como el tamaño, ¿no? de la M. En esto pues cuando se imprime son 12 puntos, ¿no? En este caso cada letra y todo eso en imprenta. Entonces bueno, de ahí se tomó, y hay una serie de investigaciones que se hacen para la web para ver qué tan viable o cuál es la mejor como medida, ¿no? del rem. Pero todo se basa, ¿sí? El rem y el em, que lo voy a poner por acá, el em, ¿sí? Se basa en los píxeles. Entonces aquí voy a poner debajo del rem algo muy importante. Vean. Entonces resulta que el rem es el tamaño más ancho, en este caso de la M, se tomó de la imprenta, pero en este caso del elemento raíz, los navegadores siempre definen un tamaño por default del rem, ¿sí? El rem está en píxeles, se define en píxeles, y entonces aquí le estoy colocando en comentario, por default los navegadores tienen definido que un rem son 16 píxeles. Nosotros lo podemos cambiar, no es tan recomendable, pero pues se hace dependiendo del proyecto web. Entonces un rem es 16 píxeles, 2 rem serían 32 píxeles, ¿no? Pues el doble, 3 rem 48 y así. Bueno, y entonces, ¿qué es eso del em? Les digo, si ponemos la unidad rem, significa que vamos a tomar el valor del rem en píxeles que tiene nuestro elemento raíz, que es el HTML, y que les digo por default es 16, ¿no? Entonces el em, aquí les voy a poner este comentario también de lo de la imprenta, ¿no? Que les decía por ahí. Entonces el em, aquí voy a poner también un ejemplo. Vean, nosotros podemos colocar el font size con píxeles, así lo veníamos manejando, pero entonces yo le puedo poner que son, no sé, 2 rem y lo va a tomar el estilo, o le puedo poner 2 em, ¿sí? Y pues lo va a tomar como correcto. Vamos a ver qué es el em entonces. El rem ya sabemos que un rem equivale a 16 píxeles por default. Si yo lo cambio, pues yo puedo hacer que el tamaño por default de un rem sea 10 píxeles, 12 píxeles. Bueno, y entonces el em. El em es una unidad también de medida. Sí, lo voy a poner por acá. Es una unidad de medida del elemento contexto donde me encuentro. Y esto puede ser como muy confuso, porque fíjense, yo puedo tener un elemento en el em,
Aquí el ejemplo sería, ejemplo, tengo un elemento donde pongo el font size, ¿no? Por ejemplo, el font size, y le digo que va a ser de 10 píxeles. Y entonces pongo otro elemento y le voy a dar su estilo y le digo que ese elemento que está dentro de este, vamos a llamarle aquí elemento padre. Así, elemento padre. Vamos a suponer que es que puede ser cualquier elemento, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y entonces yo tengo un elemento hijo, en donde le digo que su propiedad de font size va a ser igual a 2em. Así. ¿Qué significa esto? Significa que yo estoy diciendo que mi font size es mi valor, en este caso por default, ¿sí? Y entonces mi em, o sea, aquí en este caso cada em vale 10 píxeles. Y entonces si aquí yo le digo quiero 2em, pues mi tamaño realmente es como si yo colocara font size y le doy aquí 20 píxeles, ¿no? ¿Sí? Porque un em equivale a 10 píxeles, pero cuando yo pongo em significa que voy a tomar el tamaño del padre, ¿sí? De cuánto tengo en su valor, en este caso del rem, ¿sí? Que aquí dijimos que lo podemos cambiar. Y entonces pues yo estoy diciendo, pues vale 10 píxeles, entonces el em va a tomar el valor del padre, ¿sí? En píxeles. Y entonces si yo pongo en el hijo, sabes que vale mi font size 2em, como yo aquí definí en el padre que el font size es 10 píxeles, pues entonces es como si colocara 20 píxeles por acá, ¿no? Lo vamos a hacer en un ejemplo porque es como muy confuso esta parte. Entonces, bueno, ¿cuál es la sugerencia? ¿Cuándo uso en mis propiedades? ¿En cuáles propiedades? Por ejemplo, en el padding, en mi font size, ¿no? Tamaño de letra, en el ancho, en el alto. Pues, ¿por qué no uso siempre píxeles? Ya vi que puedo usar rem, ya vi que puedo usar em. Entonces, ¿cuál uso? Bueno, la sugerencia es esta, o mi recomendación es la siguiente. Aquí voy a poner conclusión y le voy a poner esto más grande. Esta es mi conclusión. Si la medida de un elemento debe ser proporcional a otro elemento div, otro elemento padre, en este caso yo quiero modificar el tamaño del hijo, pero que sea proporcional al del padre, pues vamos a usar la unidad de medida em en las propiedades, ¿sí? Y yo sugiero que para los tamaños de las fuentes siempre usar rem. Ajá, entonces esa es mi sugerencia. Les digo, aquí pues tomamos el valor del padre y con base en ese tamaño, que por ejemplo aquí fueron 10 píxeles, ajustamos para que sea proporcional. Le digo 2em. Bueno, entonces sé que sus em pues valen 10 píxeles, el del padre, ¿no? Es diferente que si yo uso el rem, porque el rem va a tomar el valor de cuántos píxeles tiene, pues en este caso la etiqueta HTML, ¿no? Le llaman, pues es como un tamaño absoluto porque este lo toman todos. Y el em pues lo va a tomar el padre. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo muy rápido de esto. Sí, yo les voy a dejar también estos archivos. Bueno, vean, aquí tenemos nuestra página web. Voy a hacer esto más pequeño. Y entonces tenemos por acá nuestra página web, ¿no? Es esta. Vamos a dejar ahí. Bueno, estamos definiendo esto y quiero mostrarles también la consola, un elemento web que ya nos dan los navegadores. Todos los navegadores nos dan esa opción. Estoy abriendo con Firefox, ¿sí?
Y entonces vean, si yo doy clic aquí en estas rayitas, voy a More Tools, me sale una opción que dice Web Developer Tools y aquí yo puedo ver, vean mi código que tengo acá en el index, que nada más es este. Ajá, yo aquí lo puedo visualizar, vean, tengo el head y aquí me dice pues que tengo en el head mi referencia al HTML y tengo también aquí mi body. Estoy en la pestañita de inspector, ¿sí? Y entonces aquí vean, tengo página corporativa, ¿no? De H1 y aquí tengo mi parágrafo y vean que sale mi span y todo. Aquí sale como todo mi HTML, pero también podemos leer los estilos que tiene. Ahorita, bueno, no tenemos ningún estilo, pero ya cargamos el CSS Style. Y entonces acá en Style Editor pues podemos revisar toda esa parte. Les digo, eso pues lo vemos aquí en Inspector, pero si vamos por ejemplo aquí a seleccionar un elemento de la página o visualizar un elemento de la página, vean que aquí yo puedo con el mouse pasar aquí y me muestra por ejemplo el H1, aquí mi parágrafo, mi span, miren, este es mi parágrafo, mi P. Pero si me voy más a la derecha me marca que esto es un span, una etiqueta span, y efectivamente así la tengo. Y aquí le puedo dar clic por ejemplo al H1 y ya me ubica acá. Aquí yo puedo darle ciertos estilos y todo, pero vamos a darle entonces unos estilos con la clase, ¿sí? Vamos a dejar esto abierto. Entonces voy a darle un estilo aquí, class con minúsculas, class igual a 2 puntos, y le vamos a dar la clase que será, vamos a ponerle title guión medio H1, así, de esta forma.